La nueva ley de atención al cliente obliga que cuando queramos hacer una gestión, en lugar de tener solo un asistente virtual, tengamos el derecho a que una voz humana nos escuche al otro lado. Alfonso. Sí, esta nueva ley pretende ofrecer algo más de protección a los clientes ante situaciones de ineficacia que se puedan dar cuando realizamos llamadas a determinadas empresas o instituciones. Se centra en varias cosas. Una de ellas también, por supuesto, es en reducir el tiempo de espera en esas llamadas que efectuamos. Se dice que el objetivo es que puedan ser atendidas en un plazo máximo de unos 3 minutos y que siempre tengamos la posibilidad de ser atendidos por un operador humano. Ya saben que muchas veces cuando llamamos, quien nos descuelga el teléfono es un asistente virtual que en algunas ocasiones no termina por dar respuesta a los problemas iniciales que tenemos. También esa ley incluye las llamadas spam, las típicas y molestas llamadas spam. Las empresas están obligadas a identificarlas con un código numérico y todas aquellas que no sean identificadas con ese código, los operadores telefónicos podrán bloquearlas. En definitiva, son varios los puntos en los que se centra. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar precisamente a los usuarios, a los viandantes, por cómo es su experiencia cuando llaman y son atendidos por un asistente virtual. ¿Terminan de solucionar sus problemas? ¿Tienen unas buenas experiencias con ellos? No, esto es lo que nos decían. No solucionan nada, simplemente te dan largas, que si ahora pulsa el 1, que si ahora pulsa el 4. Pues acabo preguntando para hablar con un humano, porque es la única forma de solucionar los problemas. Desesperante. Lo que tú quieres no coincide con esa opción muchas veces. También depende un poco de la configuración que tenga, porque es verdad que también te puede ayudar a la hora de mandarte con un departamento específico. Apreciaciones, todas las cosas que realmente una persona te da y una máquina de momento creo que no puede atender todo. Pues enseguida hablamos con nuestro abogado experto en consumo, pero lo cierto es que a pesar de que desde enero debe cumplirse esa ley, no se está haciendo. No sé si habéis tenido que realizar alguna gestión con asistentes virtuales, pero si queréis llegar a esa voz humana no siempre se consigue. Va a ser un camino largo y tortuoso, y la experiencia de nuevo obliga a ser muy cauto y hasta un punto cínico, porque aquí evidentemente el ciudadano tiene unos derechos, pero las compañías privadas y las administraciones no sé hasta qué punto están dispuestas a desandar el camino andado en los últimos años en cuanto a la relación, la atención y la comunicación con los ciudadanos. Yo lo tengo que ver todavía, no lo tengo nada claro. Bueno, pues queremos preguntarle a esta abogada experto en consumo, Blanca, ¿qué ocurre si pedimos esa voz humana y no la encontramos cuando nos dirigimos a los asistentes virtuales y podemos reclamar? Sí, porque el sentir ciudadano ha quedado claro, pero vamos a ver qué es lo que dice la ley y cómo podemos hacer cumplir nuestros derechos. Alejandro Marín, abogado experto en consumo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo comentaba Miriam, lo más habitual es que el inicio de esa llamada de forma prioritaria te atienda ese asistente virtual y que para llegar a un operador humano, una voz humana, tengas que hacer un largo recorrido, contestar a un cuestionario. ¿Esto debería cambiar? ¿Deberían darnos la opción desde el primer momento? Pues deberían hacerlo y implementar dentro de los contestadores y los sistemas de atención automatizada, sobre todo porque la ley recoge, aparte de que para todo el público en general, el 95% de las llamadas tienen que ser atendidas por un operador humano en menos de 3 minutos, sí que recoge otra posibilidad de una excepción, que es que para consumidores vulnerables, personas con discapacidad o mayores de 65 años, tiene que haber una atención individualizada si así lo requieren. Es cierto que estamos en un periodo transitorio de 1 año que tienen las empresas para adaptar, pero yo hoy he hecho la prueba y para llamar a una empresa eléctrica, hasta que he conseguido que me pasaran con un operador, han pasado 5 minutos y en esa locución, aparte de ofrecerme el sistema por voz, de que no me entendían, de ponerme música, en ningún momento se ha ofrecido la alternativa de ¿es usted un consumidor vulnerable? Tiene esta vía de acceso para tener esa atención individualizada y personal. Entonces, de momento están incumpliendo esos tiempos. Al final son tiempos medio y hay que ver cómo se articulan y si realmente son tales, porque tenemos otro problema, es que muchas veces en esta llamada directamente lo que hacen es que nos cuelgan.
y hay unos sistemas que tienen que evaluar, pero el panorama aún les faltan, sí que es cierto, hasta diciembre de este año 2026 tienen tiempo para implementarlo, pero el panorama de momento no es muy halagüeño. Claro, porque tú hacías referencia a esos consumidores especialmente vulnerables que ya el hecho de tener que enfrentarse o relacionarse con un asistente virtual desde el primer momento les va a suponer un freno en su comunicación con la compañía. Ahora mismo no hay forma de saber cuando yo llamo a la compañía si estoy dentro de ese perfil o no. Tiene que ir cambiando, ¿no? Esa primera puerta de entrada. Sí, tiene que ir cambiando. Sí que es cierto también que tienen que implementar incluso la diferenciación entre los teléfonos de atención al cliente y los prefijos que utilizan las compañías para atención comercial y para comercializar productos. De momento, muchas de ellas están utilizando los mismos prefijos indistintamente, los 800, los 900 o prefijos locales. Y para personas mayores, de momento no han implementado esa vía directa que tienen que tener para tener esa atención individualizada y personalizada y limitar esa brecha digital. Sí que es cierto que la ley recoge otra posibilidad que en algunos casos es interesante, que es que todos los establecimientos físicos de esas empresas de interés general, los cuales están sometidos por la ley, son punto de recogida de quejas. Que me decía ayer un inquilino que me consultaba problemas para cambiarse con su operadora de luz, que quería cambiarse a otra, que le atendieron muy bien, pero que tiene el problema, aparte de que ha recibido 4 emails sobre su queja, pero ningún tipo de resolución sobre lo que él planteaba, que era cómo me puedo cambiar y darme los datos de este contrato, que no ha recibido. Decía, esta compañía no tiene una tienda abierta en Zaragoza, con lo cual no puedo hacer esta gestión y estoy aquí peleándome. Sí que me han atendido muy bien, ha sido muy amable la chica, pero he recibido 4 correos, pero ninguno me resuelve la queja, que ahora reducen también los tiempos. Hay que recordar, 15 días es el plazo máximo que tienen las empresas para resolver y 5 días si es un problema de facturación o cobros. Ojo, también con la excepción, y aquí hay que hacer una crítica a la ley, que estos plazos son supletorios si, por ejemplo, son empresas de seguros o bancos que tienen una normativa sectorial propia, y aquí los tiempos se amplían. En el caso de los seguros no se ha variado y tienen 2 meses. En el caso de las entidades financieras, 1 mes, por ejemplo, si es un tema de un préstamo hipotecario. Alejandro, ¿qué va a pasar con las llamadas spam, esas llamadas no deseadas? ¿Realmente va a ser su fin o hay resquicios en la ley a las que se van a poder ir agarrando las compañías? Pues de momento todo parece indicar que no va a ser el fin. Entiendo que todos seguimos recibiendo llamadas comerciales. También seguimos recibiendo una orden que se dictó en febrero del año pasado que debería limitar esos SMS con alias que muchas veces recibimos, SMS que son intentos de phishing fraudulentos. Actualmente la norma no prohíbe esas llamadas comerciales, sí que establece esa diferenciación de prefijos, pero tampoco nos les dice cómo. Sí que es cierto que se tiene que regular reglamentariamente y esperemos que se clarifique. Y ahí sí que hay una medida legal que puede ser interesante, que es si fruto de estas llamadas de spam acabamos que nos han colocado, nos han cambiado de compañía telefónica, de seguros, electricidad, sin consentimiento, se presume que si no había un consentimiento previo, estos contratos con llamadas no autorizadas van a ser nulos. Pero el spam los vamos a seguir recibiendo, y el problema es que sigue siendo el mismo. Es muy difícil identificar esos números, se sigue llamando de números que no debería, tienen nuestros datos personales y no hay ninguna forma de rectificar y decirle, oiga, quiero el acceso a mis datos personales, cancélelo y que no quiero recibir ninguna llamada. Esto de momento no se ha implementado y los consumidores aquí sí que estamos desprotegidos nuevamente. Y ya para terminar, Alejandro, esos 3 minutos de tiempo de espera que tienen que cumplir, al menos el 95% de las llamadas, claro, ahí también nos contabas, hay trampa, ¿no? Te cuelgan y ya no figuras, o es muy difícil controlar que ese tiempo sea así. Sí, no prohíbe, la norma no prohíbe, que era una de las posibilidades en la tramitación parlamentaria, la prohibición expresa de esos bots o contestadores y directamente irnos a la obligación de atención humana. No lo prohíbe, lo que sí que nos dice que el 95% de esas llamadas tienen que ser atendidas en 3 minutos por una persona humana, si así lo requerimos. ¿Qué pasa? Esto se les impone la obligación de establecer sistemas de evaluación por empresas externas, pero estas empresas externas, pues como auditoras, tendrán que ser fieles a ese cometido
y revisar que no se dan ese tipo de prácticas, como hablamos y nos ha ocurrido muchas veces, que nos encontramos que directamente nos cuelgan la llamada o están ante un tema difícil, incluso hablando con un interlocutor humano, y se cuelga. En esa llamada de prueba que he hecho, que ha durado hasta 5 minutos, por ejemplo, han incumplido. Otra de las cosas que dice la ley es que en esas llamadas nos tienen que dar un código, una clave. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a llamar tengamos identificada cuál es nuestra queja y podamos no tener que volver a contar nuestra película y nuestra historia y que nos puedan, digamos, revisar el expediente. Con ese código nos facilita la cosa, pero ¿qué es la realidad? Que no nos lo dan en muchas de estas llamadas, ni lo que sí que recibimos es esa llamada de calidad muchas veces de Valórenos, pero no nos dan esa posibilidad de seguir y tener una constancia cuando lo hacemos por teléfono de cuál es el motivo de la queja por el que les hemos llamado. Pues Alejandro Marín, abogado experto en consumo, gracias por habernos atendido y gracias por ese experimento que tú mismo has hecho para comprobar qué es lo que está funcionando ya y qué es lo que no en esta nueva ley de atención al cliente. Gracias. A vosotros, buen día. Bueno, que por ahora tiene un periodo de gracia, ¿eh? 1 año para adaptarse, nos queda Pues todavía nada, de pues asistentes entonces, virtuales. 1 año de paciencia que tenemos que tener, Blanca, porque me temo que aún nos vamos a enfrentar a esos asistentes virtuales que a mí hasta me enfadan. Hasta yo sola. Nos enfada, entonces me ha gustado mucho eso del código, porque realmente explicar 3 veces o 4 la misma temática es que es exasperante, exasperante. Entonces, ojalá eso se aplique y se aplique con todas sus consecuencias y todos sus aspectos, porque realmente perdemos o malgastamos muchísimo tiempo en estas gestiones que a veces son para asuntos importantes, para veces menos importantes, pero que son paralizantes y muchas veces no ejerces tus derechos por no enfrentarte a esa barrera. O sea que ojalá se aplique y se aplique bien. El objetivo final, pues efectivamente, es que esa eficiencia que buscan las compañías, corporaciones, administraciones, pues que sea eficiencia para todos y no solo para el que vigila la cuenta de resultados a final de año. Sí, yo sigo escuchando a Alejandro, todavía soy más escéptico con la aplicación de esta medida, primero con ese periodo de gracia de 1 año que me parece excesivo y en segundo lugar porque ya lo hemos visto con anteriores leyes que por ejemplo impedían las llamadas de spam o las llamadas de compañías para ofrecerte productos, este tipo de llamadas que hemos recibido y que seguimos recibiendo todos. Hay una distorsión entre los derechos del ciudadano y el empeño de las empresas, sobre todo en hacer negocio, en vender productos y de algún modo utilizar todo ese volumen ingente de data que tienen. Muchos de ellos han pagado mucho dinero por esa data y la van a seguir utilizando. Van a seguir utilizando toda esa información que en realidad es la nueva fuente de conocimiento, de información y de riqueza que manejan las grandes corporaciones. Y me parece que va a ser muy difícil, que va a ser un camino muy pedregoso de llegar a ese objetivo final que a mí, dadas las circunstancias, me parece idílico, me parece hasta diría que utópico, el hecho de que los ciudadanos podamos volver a recuperar cierta normalidad en la relación con las empresas, en la exigencia de nuestros derechos o en la manera de mostrar nuestras quejas por productos mal fabricados o por servicios mal concedidos. Sí, yo creo que cada vez somos más los usuarios que cuando llamamos telefónicamente a una compañía y nos empiezan a dar opciones, pulse el 1 si usted quiere, al final directamente dices, yo quiero hablar con una persona humana. Claro, es que eso es lo que quiero y ya se lo contaré a esta persona. Pero no se lo puedes decir a nadie. Pero no, No está esa opción. Pero no hay que decirlo. Pero luego, oye, es curioso que cuando llamas para una avería o para una incidencia, muchas veces son problemas, lento, pero cuando quieres dar de alta un contrato, son todo facilidades. Hombre, claro. Es el mundo de Disney, todo es maravilloso, no hay ningún problema, no hay asistente virtual, hay persona, esa persona es súper amable, te atiende fenomenal, pero cuando te quieres dar de baja o tienes algún problema, ahí es donde empiezan las dificultades.